Hola, muy buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a este último día del Congreso a la mesa número 16, Palabra y Naturaleza, Ecopoesía. Les recordamos a los expositores que vamos a tener 15 minutos aproximadamente para que podamos exponer nuestros trabajos y luego las preguntas y demás comentarios que queramos hacer los vamos a ir dejando para el final, ¿sí? Así que, sin más por agregar, ¿les parece que comenzamos con la ponencia de Hacia una retórica andina quechua, el alpa, la muerte y la naturaleza en la poesía de Lili Flores y Dida Aguirre, por Wendy Castillo? Hola Wendy. Buenos días. Voy a compartir mi diapositiva. ¿Está bien? Perfecto. Ya, a ver, un momento. Listo. Bueno, primero empiezo explicando cuál es la intención de esta ponencia y sus objetivos. Bueno, básicamente es explicar y sustentar que la poesía andino-quechua cuenta con suficientes características, tópicos, temas e imágenes que dan la apertura hacia una formación y exigen al mismo tiempo la necesidad de estudiarla desde en sí misma, es decir, desde su naturaleza, ¿no? Lo cual, al explicarla desde un punto analítico de la retórica, siempre genera ciertas problemáticas porque se tiene en cuenta mayormente que la retórica es más que todo un constructo netamente occidental, ¿no? Entonces el objetivo es ir rompiendo con estos esquemas parametrizados. Oye bien, comienzo explicando qué es la retórica quechua y cuáles son sus objetivos, ¿no? Bien, me parece importante recordar la siguiente cita de un estudioso de retórica, ¿no? Le menciono. En principio, la retórica, como nos recuerda Kennedy, no tendría por qué ser un patrimonio del mundo occidental, sino más bien se trata de un fenómeno universal, de una forma de energía mental y emocional, que se enraiza en el comportamiento humano y se relaciona con reacciones emotivas con base en el cerebro y que pudieran aprenderse por parte del instinto humano. Fin de cita. Entonces, a partir de eso que nos damos cuenta que las funciones de la retórica, al igual que su génesis, van a estar consagradas y van a formar parte de la naturaleza humana en general. Por tanto, nos van a dar una apertura, nos van a permitir conocer sus aspectos culturales, sociológicos, históricos e ideológicos. A partir de ello, vamos a entender y vamos a proponer que la retórica andino-quechua va a ser la disciplina teórica literaria que nos va a permitir interpretar y conocer y también al mismo tiempo identificar las características y la naturaleza del discurso poético andino, ya que nos va a promover los materiales metodológicos necesarios para una mayor comprensión e interpretación, respetando las naturalidades del discurso mismo. Entonces, si tenemos una retórica o si hay una presencia de una retórica andina, evidentemente exige conocer cuáles son estas características que tiene el discurso andino que nos permite acercarnos y conocer mejor al momento de entablar una relación con estos textos, ¿no?
Algunas de las características que señalo son las siguientes, ¿no? Como podemos observar, el uso de un lenguaje poético lineal, es decir, que no hay una exageración desmedida por el uso de las figuras retóricas, ¿no? Es un poco más dinámico el uso de sus figuras. También vamos a tener la presencia del uso de diminutivos, la estructura del sujeto poético mayormente va a tener estas connotaciones de segunda y tercera persona, es un sujeto poético colectivo, y al mismo tiempo va a presentarse a través de una voz poética de primera persona, como un personaje principal, ¿no? Va a verse plasmado las representaciones cosmogónicas y rituales, y también elementos relativos a las prácticas culturales, ¿no? Como son la naturaleza, las creencias, y demás elementos afines a la filosofía andina. Evidentemente también se va a usar tanto en el caso de una poesía andina escrita en español, vamos a ver la presencia constante de ciertos elementos, palabras, evidentemente en quechua, que tienen una función y cumplen una función específica dentro del texto, ¿no? Estas son algunas características que puedo señalar de momento sobre la poesía andina. Bien, en este caso me estoy enfocando en dos elementos de la poesía andina, que son el alpa, ese polvo, y la naturaleza. ¿Cómo vamos a entender estos elementos? En esencia se trata de manifestaciones metafóricas. Manifestaciones metafóricas que van a estar enfocadas en la depreciación del hombre, en la depreciación del ser humano. Es decir, vamos a ver cómo a través del desplazamiento de estas metáforas, bajo la imagen del polvo y bajo la imagen de la naturaleza, se va a exponer y evidenciar un sujeto lírico desencantado, que no logra cambiar el destino de la situación en que se ve envuelto, pero que sin embargo genera mecanismos ya sea de defensa, acción, protección y de lucha. Así pues, el alba va a estar vinculada con la naturaleza de forma armónica y dialogante. Siempre focalizada en cómo, a través de distintas situaciones, el sujeto, tanto hombre como mujer, se va a ver envuelto en situaciones y problemáticas que hacen que ellos se vean desalargados, que se vean consumidos, sin que necesariamente esto sea o los lleve, mejor dicho, hacia un fin dramático necesariamente. Hay ocasiones en que vamos a ver que ante tanta polaridad y problemática, ellos más bien van a construir y van a tener el papel de agencia para seguir adelante con su destino. Bien, en este caso voy a examinar los poemas, que son el primero titulado Incineración, que es de la poeta Lili Flores, seguido por el poema Harawi de Lila Gay. Bien, como vemos en este poema primero de Lili Flores, que es bastante pequeño,
Lo leo. Cuando yo muera, otra vez polvo seré. Sepulcro sin cadáver, cadáver sin cuerpo, tumba sin cruz, sin visitas ni flores, ceniza esparcida sobre el mar y las rosas, perenne estaré. En este poema he subrayado las representaciones directas de estos elementos que estoy mencionando y nos vamos a dar cuenta en primera instancia que el tema central de este poema es la muerte. Y que la metáfora del alpa pone de relieve el ciclo vital del individuo. Así vemos que el polvo hace referencia a una condición inescapable e inexcusable, la finitud de la vida terrenal. Paralelamente, la ceniza se complementa con el sentido de la muerte que va adquiriendo el texto, de manera que representa la vía hacia la eternidad por medio de la reconciliación con el ambiente natural, puro. Ahí lo vemos representado a través de los desemas, mar y rosas. Y el alma del hablante lírico, pues adquiere las cualidades de elementos de fuerza, vitalidad y libertad. La muerte, en este caso, alcanza una eternidad perpetua, la vivacidad de su alma, para así evitar un sufrimiento desmedido. Por eso, la descomposición corpórea que se va señalando en el poema es un mecanismo de paz y esperanza. Este también va a adquirir connotaciones negativas o dolorosas, como es en el caso del poema Harawi. Lo leo. ¿Acaso polvo de los muertos he masticado para que mis labios estén sellados en silencio de muerte? Mis ojos de paloma urgen vivir aquí en la muerte, en el fuego de la roca, en el incendio del mundo y en mi árido corazón. Esto es un fragmento del poema Harawi que es mucho más... ¿Y qué nos damos cuenta acá? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? El sujeto poético evoca un mundo exterminado. Ha sido arrasado de todo entre lo puro y el sujeto vivo. El rasgo de las metáforas en los primeros 8 versos que vemos es de tono lúgubre, lo que corresponde a un rasgo esencial de las metáforas de ese tipo, ¿no? De tipo de la naturaleza en su representación negativa. Asimismo, vemos que en el texto la prefiguración de la mujer no como un sujeto pasivo, sino como un agente activo que a través de la comprensión de su realidad nos comunica paralelamente la situación que se está viviendo y cómo esto afecta a la vez. Así, la imagen del polvo conectada con la muerte expone el estado de opresión e impotencia que sufre la protagonista debido al silencio que se ha apoderado de ella, perdiendo la capacidad elocutiva de su voz. Esto ocasiona que ella no pueda realizar completamente una lucha. En otras palabras, no logra salir y escapar de esta situación, por lo que se queda presa de este ambiente agreste, teniendo como último sustento su estabilidad y lucidez mental. Bien, ahora como había comentado,
la representación de la metáfora del polvo y la representación de la naturaleza en una polaridad negativa van a formar parte del tópico de la naturaleza, que es una característica fundamental y común dentro de las construcciones poéticas andinas. La naturaleza la vamos a entender como el tipo de metáfora que se estructura a través de la descripción y la comparación entre distintos elementos del medio ambiente. La Pachamama, elementos sociales, colectivos, el pueblo, pero también individuales. Ese ser humano el que va a tener un papel fundamental durante los procesos e interacciones con ella. Por tanto, esta va a aludir a temas de vitalidad, dolor, alegría, tristezas, entre otros estados emocionales. Dentro de la naturaleza tenemos una gama o una ramificación, que es la naturaleza muerta, que va a explicarnos o cuyo trasfondo se encuentra en un evento histórico. Es decir, que esta tendencia hacia representaciones degradantes, oscuras, con tonalidades tristes, melancólicas y de dolor, proviene o lo encontramos desde este evento de choque, de desencuentro entre lo que fue inicialmente la cultura incaica con la invasión española. Este proceso de coloniaje, de colonización, ha ido y continúa teniendo repercusiones bastante fuertes y violentas, siendo una de ellas representadas en el ámbito de la poesía, como es en este caso. Entonces vemos que la naturaleza va a ser una categoría que va a estar a lo largo de las distintas etapas evolutivas de la poesía andina, desde su etapa oral, contemporánea, colonial y así sucesivamente. Por eso no se trata de una construcción nueva o una propuesta nueva, sino más bien es algo que ya de por sí estaba manifestado a través de los años en estas poéticas. En el caso de su ramificación, que es la naturaleza muerta, esta va a ser entendida como el resultado final de un largo proceso de desarraigo en la sociedad, en donde emergen los intereses personales, económicos y territoriales por encima de la justicia y la empatía social. Como resultado, la naturaleza pasa a ser un bien, una utilidad, es decir, se cosifica y pierde cada una de sus tradicionales nociones, lo que provoca e intensifica el sentimiento de desolación. Con esto nace el gobierno de indolencia que deforma la realidad, es decir, se rompe este vínculo ancestral e histórico que hubo entre el hombre con la naturaleza, se pierde. Tal como lo describe Didi Flores en este poema, que leo a continuación. Todo se va consumiendo, ya nada es bueno. Las madres no quieren parir, lo evitan. Los niños no ríen, lloran. Los pajarillos no trinan, gimen. Y los árboles ya no dan frutos. Ya todo se va consumando, porque los hombres ya no son hermanos. Son tribus salvajes de pirañas que se odian y se matan. Y todo se va consumando, porque hay desigualdad humana, hay hambre, hay guerra, hay paganismo y crueldad, hay orfandad interior, hay llanto y dolor.
La naturaleza muerta está constituida por una serie de imágenes que forman un mismo campo referencial y sígnico. La perversión de objetos naturales y simbólicos se pone de relieve un estado de descomposición, languidez y disfuncionalidad. En este poema de Flores, cada ser de origen vegetal o animal ha sido subvertido violentamente su esencia, dando paso a una condición de colisión colectiva, desde las madres que ya no quieren tener hijos hasta los ríos. Cada uno de ellos se vuelve en un ente doliente y estéril. Se le ha arrancado la capacidad de vivir y se ha intensificado el sufrimiento, lo que llega a sobrepasarlos agudamente. Así subyace en el sujeto lírico un intento por llamar la atención hacia los lectores, por difundir su conciencia de preocupación a fin de evitar la continuidad de este proceso y la generalización de la deshumanización en la sociedad. Mientras que en el caso del poema de Lidia Aguirre, que es de las entrañas más fieras de mi ser, levanto cada célula construyéndome, tapia por tapia, hueso por hueso, robando al muerto que amaba la vida del cementerio tensado de tumbas. Un copón de hojas verdes moja mi alma. Me levanto de la agonía. Mis ojos se inyectan de la parte oscura del mundo. Enciendo mi alma y camino en busca del fuego. En este caso, a diferencia del primero, los estragos de la desolación en el mundo poético ocasionan que el sujeto lírico busque una solución, una cura para su realidad distópica, en el que sistemáticamente se van desvirtuando virtudes y esperanzas. La naturaleza muerta resalta un mundo funesto, donde la muerte ha conquistado al pueblo. No obstante, la protagonista decide actuar, se sobrepone, comienza a recuperarse con el fin de librarse de toda perversión. Finalmente, comparto algunas de mis conclusiones a partir de estos análisis presentados. A modo de conclusión, la tendencia predominante de una crítica ajena a los materiales literarios evidencia la hegemonía de un pensamiento eurocéntrico y de una ideología culturalista que buscan desacreditar la capacidad literaria y poética de las culturas amerindios por medio del uso de conceptos dogmáticos. Partiendo de las limitaciones comunicativas del lenguaje e incapacidad aprensiva plena del hombre, concluimos que existe una necesidad universal por dar forma a las expresiones y experiencias humanas, argumentar e interpretar cada una de ellas. Por estas razones, el lenguaje poético y la retórica forman parte de la civilización humana. Ambas, según el desarrollo social y cultural, producen sus propias características, temas y tópicos. En tal sentido, el naturalismo es una categoría poética tradicional presente y constante de la poesía andina quechua. Sus primeras formas discursivas se encuentran en la poesía incaica y continúan evolucionando constantemente. Es un tipo de metáfora
que se articula a través de procesos comparativos, analógicos, equitativos y demás clases de vínculo relacional, utilizando diferentes elementos de la naturaleza y los dota de vitalidad por medio de la descripción y el animismo. Este último también es un tema representado a lo largo de la poesía andina. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Wendy. Muy interesante tu trabajo y toda la lectura que fuiste realizando del trabajo. Así que, como el compañero Javier Rodríguez todavía no se presenta en la mesa, voy a continuar yo compartiendo con mi trabajo. Así que, a ver. Perfecto. Bueno, mi trabajo lo titulé Entre el vuelo y el canto de las aves, naturaleza y memoria en la poética de Carlos Guamán López. Para iniciar mi trabajo me gustaría citar a Jesús Lara. Él nos dice: el conjunto de cualidades que posee el runasimi le presenta como una admirable interpretación de la naturaleza andina. Cada palabra es una imagen estilizada, en cada frase hay una música esencial, y el color se halla dosificado en él como en los valles floridos. Es plástico y vigoroso como las montañas, fluido como los ríos, sonoro como el viento, y ancho y suntuoso como el Tahuantinsuyo. Donde escriben los relámpagos es un poemario publicado en el año 2009 por el escritor, docente e investigador peruano Carlos Guamán López, quien a través de sus poemas en quechua y sus respectivas traducciones al español los permite conocer y conectar con el sentir de un corazón andino. Como así también encontramos en él un lenguaje poético que, al ser una recreación del quechua, permite concebir un mundo con la sensibilidad propia de sus habitantes. El Icura Chihuahilaf lo llama poeta y oralitor, y cito: porque ha venido a enriquecer la oralitura, esto es la poesía y la prosa, escrita al lado de la oralidad de nuestra gente. Escritura que apela a la memoria de los cantos, relatos, consejos, conversaciones de nuestros ancianos, nuestras ancianas, la memoria de nuestros antepasados. Fin de cita. De esta manera encontramos en la poesía de Carlos Guamán una manera de preservar el recuerdo y a su vez continuar con su legado reivindicando el lenguaje y sus sentidos. En su escritura, la voz nos invita a recorrer un viaje hacia el pasado, hacia nuestras raíces. Resuena con fuerza la memoria de nuestros ancestros. Cito: esta noche hubiera tenido que partir y no cantar, quedarme, abandonando mis alas al viento, mi nido de versos, la rama que eres tú y el himno en el que estás. La voz que canta se construye entre metáforas y es este el recurso que permite potenciar su nostalgia. Cada verso carga consigo la emotividad de quien añora el regreso y lamenta su partida. Hubiera tenido que cortar mis pies de hormiga, voltear la copa, derramar la miel. Tú no sabes que la humedad aprende del fuego la frescura y del agua su cantar bajo los puentes. En palabras de Eduardo Guarag Álvarez, la escritura verbal ha sido concebida sin duda en quechua. El sentimiento proviene de este idioma, y más que del idioma, de la cosmovisión cultural propia del hombre andino. La lengua runasimi, según Carlos Guamán, imita los sonidos del mundo en movimiento, porque este mundo es una entidad viva y como tal emite sonidos. Por lo tanto, el quechua es una lengua onomatopéyica que imita los sonidos del universo, se aproxima a cómo se habla y se mueve el mundo. Así también, en su ensayo introductorio al libro Cantos y Cuentos Quechua, Arguedas manifiesta la importancia y la belleza de la lengua quechua en los poemas canciones y asegura que no encontró en ninguna otra lengua la mejor palabra, para poder expresar mejor todos sus sentimientos, dejando en evidencia así la capacidad artística del hombre andino y la fuerza expresiva de esta lengua. Cito: los que hablamos este idioma sabemos que el quechua supera al castellano en la expresión de algunos sentimientos que son los más característicos del corazón indígena: la ternura, el cariño, el amor a la naturaleza.
Fin de cita. Estas palabras nos permiten comprender cómo la voz poética encuentra en la naturaleza su fuente primordial para nombrarse. Ella es una fuerza viva, capaz de irrumpir y ser la interlocutora de sentido. La naturaleza ocupa un lugar de vital importancia para el hombre andino, ya que ésta no solo forma parte de su entorno, sino que ella establece su forma de percibir y comprender el mundo, estableciendo entre ambos, hombre y naturaleza, una relación de reciprocidad y complementariedad. Cito: no debí amar el canto de las aves, sus ramas, sus sueños, los sueños que son mis sueños. Sobre la poética quechua, Julio Noriega Bernuy nos dice que esta poesía escrita en el Perú tiene su razón de ser en la descomposición y recomposición del mundo andino. Pero la reciente poesía quechua escrita tiene mayor difusión y creación por parte de los migrantes, quienes a raíz de su partida han perfeccionado sustancialmente los ensayos indígenas y permitieron que sus poesías encuentren su propia identidad. Es decir, que estas recientes composiciones se caracterizan por su originalidad, debido a que se nutren en la tradición oral quechua y toman como motivo escritural la angustia del sujeto migrante andino, creando así todo un corpus literario capaz de identificar a toda una comunidad que percibe en sus letras la empatía ante la congoja de quien se aleja de su tierra. Cito: hubiera tenido que regresar con mi puma vencido, apagar tu nombre, ser piedra o hierba seca. Hubiera tenido que ser nada para no sentirte, para no tocarte y confundirte con la luz en esta noche de húmedas estrellas. En el poema titulado Esta noche, se articula el lenguaje de la naturaleza y en cada verso se infunde una expresión imaginativa propia del sujeto andino. Y es así como la palabra poética se escribe desde y hacia su fuente originaria, la oralidad de los pueblos. Carlos Guamán construye una voz en primera persona que es percibida en la perífrasis verbal hubiera tenido, cuyo modo subjuntivo permite señalar un deseo, es decir, que manifiesta la actitud desde la cual se anuncia, que no es nada más que la posibilidad y el anhelo. Pero este anhelo trae consigo una culpa. La voz expresa su lamento y angustia por haber partido y seguir sus sueños. Se reprocha constantemente y culpa el vuelo y el canto de las aves, quienes a modo de inspiración logran cautivarla y la conducen e incitan a soñar y alejarse, casi sin retorno de su hogar, de su nido. Y es así como el encanto de la naturaleza potencia la emotividad, la expresividad emotiva, de quien canta el poema con el corazón desgarrado. Otro elemento de vital importancia que cobra sentido dentro del poemario es la memoria. Sobre esto, José Quinteros Weir nos dice, cito: la memoria se forja y es forjada, de allí la imposibilidad de su abandono. De esta manera, bien podemos dejar atrás lugares, personas y hasta primeros amores. Mas nunca es posible borrarlo del todo de nuestro recuerdo, ya que a fin de cuentas, nuestra memoria es la expresión de la labor de un artesano que nuestro corazón realiza. Fin de cita. Es decir, que la memoria forma parte de la condición humana cuya finalidad es conocer el tiempo, marcar la existencia, vincular el pasado con el presente, hacer posible una garantía de la continuación temporal del hombre. En efecto, la memoria tiene la función de almacenar y desarrollar los recuerdos, los sucesos que el ser humano va teniendo a lo largo de su vida y que quedan reunidos y establecidos en ella. La memoria se convierte en la fuente de nuestro conocimiento, adquirido a través del tiempo, y sin ella, volverlos al presente no sería posible. Pero para el sujeto andino, la memoria se convierte en el recurso por excelencia que posibilita remarcar la existencia y salvación de su comunidad que por mucho tiempo, debido a sus migraciones y exilios, se vieron forzados a recurrir a la negación de sus raíces para adaptarse y sobrevivir. Gonzalo Espino Relucé dirá, la palabra es memoria porque ella sintetiza su cultura. Esta memoria implica un sujeto que lleva su cultura como un quipe, que se advierte en que ha salido de sus pueblos y reclama la historia reciente. Fin de cita. De esta forma, la memoria, tanto colectiva como individual, contribuye al funcionamiento creador de la voz lírica en la poesía quechua. Por su parte, la oralidad se presenta como un modo de representación en el que la memoria se encuentra en una permanente reformulación o viaje.
Así, la oralidad actualiza aquellos sentidos todavía necesarios para una determinada comunidad, y la memoria es un componente indispensable en la identidad porque ella participa de la tradición oral, refiriendo a todos aquellos elementos y acciones culturales que se transmiten oralmente, generación tras generación con el paso del tiempo, y cuya función es la de conservar los conocimientos ancestrales. En el siguiente poema titulado Como un colibrí podemos dar cuenta de esto. Señores poetas, escritores, déjenme hablarles en mi lengua, dijo en quechua. Yo no leí los libros que escribieron. A mis 70 años apenas leo cartas y periódicos. Aprendí a leer buscando noticias de mi pueblo. Nunca volé en avión a leer los versos. Mi tarea está con la madera. Yo fui aprendiz de carpintero. Mi maestro me enseñó a reconocer la edad de los árboles, la fortaleza de la raíz y la dulzura de sus hojas. Él me dejó sus manos cuando murió. Con esas manos construí una casa, eduqué a mis hijos, les cosí vestidos blancos para que jugaran entre las ventanas que yo mismo hice. Esta guitarra con la que canto vino en un árbol. Yo no viajé sino a mi propio corazón, que también tiene una ventana por donde salgo volando como un colibrí. La voz poética se hace presente dirigiéndose en primera persona a los señores poetas, escritores, quienes representan a esa modernidad urbana cuya base de conocimiento no contempla muchas veces la sensibilización por el mundo natural, y que cada vez avanza de manera precipitada buscando apagar la llama latente del conocimiento ancestral. Como se refirió con anterioridad, el pueblo andino está ligado intrínsecamente a su tierra y desde allí palpita la lengua quechua como principio de vida cultural, remarcando su origen, desde donde trae consigo numerosas manifestaciones artísticas que buscan exaltar todo el sentir y el sonido de la naturaleza, porque el sujeto andino está en permanente contacto con ella y se convierte en su fuente esencial de creatividad y conocimiento. Por lo tanto, este poema es un canto de amor a la tradición, una manera de honrar a la memoria que trae consigo un saber que se hereda de generación en generación y busca reivindicar su lugar en el mundo. Un saber que llena todos los espacios de la vida, que está ligado al árbol, a su madera, sus raíces y sus hojas, pero también a la libertad del vuelo de un colibrí. Y allí radica la verdadera belleza y autenticidad del poema. La voz habla en su lengua quechua y traza la alianza inquebrantable que posee con la naturaleza y la memoria. Para concluir, podemos apreciar cómo la voz que canta en estos poemas realiza una descripción de su sentir y su realidad. Cada palabra es pensada para expresar de la forma más emotiva posible su vivencia y desarraigo. El recurso poético destacado para demostrar su lucha por rescatar y dignificar sus pasiones es la metáfora. A través de ella se revitaliza el sentimiento y la expresión quechua, pero también la búsqueda de sus raíces como un tono original en la configuración de la memoria y la exaltación de la naturaleza. En estos poemas nos encontramos con versos que retornan a un pasado, a una memoria, y es esta memoria la que va a posibilitar la exaltación de su propia identidad andina e impulsa el respeto y establece un diálogo intercultural con ella. Es decir, que la poesía quechua permite evidenciar una forma de conocimiento sobre el mundo, y en el caso de las composiciones de Guamán, estos poemas se convierten en el medio directo del ser humano para expresar las cualidades sonoras de la naturaleza, ya que la voz poética presente en cada verso permite evidenciar un conocimiento ancestral que deviene con una fuerza que va a penetrar todo lo que existe. Así, Carlos Guamán López, poeta indígena, hace de sus composiciones una fuente emotiva que surge ya por la nostalgia de su tierra, su infancia, su ayllu y su cultura quechua. Vuelvo al niño que fui en la corriente de un río, al zorzal que un día despertó, cantando en el fondo interminable de un corazón. Muchas gracias. Bueno, ahora, siguiendo el programa, vamos a continuar con la ponencia de Belén Gutiérrez, titulada Un viaje por la naturaleza, el lenguaje y el canto. Hola Belén, te cedemos la palabra. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla.
¿Se ve? Perfecto, Belén, sí. Ok. Bueno, mi trabajo se llama Un viaje por la naturaleza, la letra y el canto, puntualmente en el cuento El Aila de José María Arguedas. Para las personas que tal vez no conozcan el relato o no estén muy cercanas, les voy a hacer un pequeño resumen. El Aila es un relato que comienza mostrándonos un ritual oficiado por los sacerdotes en la montaña, celebrando la limpieza de los acueductos. Entre canciones y danzas, los sacerdotes junto a otras personas van a descender de la montaña hacia el pueblo. En este trayecto aparecerá Santiago, el protagonista, quien seguirá la cadena de jóvenes danzantes, pero sin incorporarse a ella, ya que tiene una tensión constante entre el mundo occidental y el mundo andino. La cadena atravesará el pueblo hasta la plaza, bajo la mirada crítica de mestizos y señores, y luego se dirigirá hacia la montaña, sin que la música y el ambiente festivo falten. En este momento, el protagonista, a pesar de no estar invitado, seguirá la ceremonia hasta el andén de la montaña, en la Puaraya, donde los jóvenes convertidos en gavilanes y palomas concluirán el Aila, este ritual de fertilidad que buscan los jóvenes dejar cimientos y dejar fruto. Pero nuestro protagonista, Santiago, va a aparecer de una forma abrupta, sorpresiva, lo que lo dejará en ridículo, y que después, para el final del relato, lo va a hacer que decida que se va a marchar hacia la costa. Continuando, el lenguaje dentro de este relato va a ser muy importante. Básicamente dentro de la narrativa de Arguedas es muy importante, ya que un manejo mal del lenguaje puede hacer que se caiga en interpretaciones erróneas. Se puede creer que estamos hablando de un mundo como inventado, o que es una parodia o imitación de lo que es el lenguaje quechua y la visión andina. Es por eso que el autor crea un lenguaje castellano especial para hacer hablar al narrador del relato. Como él mismo lo va a decir, el indio no habla en castellano ni el español de los españoles, sino que más bien habla en quechua. Y esto él lo tiene muy presente, ¿no? Con los ejemplos que vamos a ver en distintas partes del relato. Se advierte, sobre todo en los diálogos, que se está hablando en quechua. Por ejemplo, acá dice: "Tú no vas", le preguntó en quechua el mozo. O el ejemplo que sigue: "Animal raro, desconocido, alegre", le dijo en quechua el mozo que guiaba el aila. Esto es muy importante para el autor, ya que busca que se respete este lenguaje, porque recordemos que la mayor parte de su infancia Arguedas vivió en estas comunidades indígenas, ¿no? Que lo acogieron, que lo, que lo protegieron. Por eso es importante también cómo él plasma la naturaleza dentro de sus relatos. Es esta naturaleza que lo acogió como una madre, es esta naturaleza viva que él intenta retratar. Y este lenguaje del cual hablamos es también su lenguaje. Entonces, por eso él no va a utilizar un lenguaje culto del todo, sino va a hablar desde un bilingüismo utilizando elementos de ambas partes. Va a tomar el castellano como un molde en el cual va a ir introduciendo términos del quechua. Esto es sobre todo porque dentro del castellano no va a haber la misma equivalencia, y porque el quechua va a permitir expresar aquellos sentimientos internos, aquellos sentimientos más profundos del ser. Dentro de todo esto vamos a ver que es resultado de lo que va a plantear Liénar, que es el resultado de una coexistencia conflictiva, ¿no? De estas dos culturas, que son tanto la cultura andina como la cultura occidental, lo cual nos va a dar estas interacciones complejas de estos textos híbridos con elementos de ambas partes. El quechua va a ser muy importante porque dentro del relato nos va a permitir ver los lazos que hay tanto entre la naturaleza y el sujeto andino, entre el indio. La naturaleza va a estar presente a lo largo de todo el relato, desde, como lo decíamos, ¿no? Desde las montañas
hasta el final, cuando Santiago decide marcharse hacia la costa. Esto es muy importante porque la naturaleza es una naturaleza viva, es una naturaleza que todo tiene ánima. Entonces es por esto que, que las ceremonias, sobre todo las ceremonias más importantes, se van a dar al aire libre, porque hay un contacto pleno con la vegetación, con los ojos de agua, con las montañas, y sobre todo las montañas van a ser muy importantes porque son las que veneran, son las que tienen más respeto los indios. Por eso el Apu Araya, dentro del relato, adquiere un papel sumamente importante. Ahí se va a dar el ritual de la limpieza de los acueductos, como empieza el relato. Ahí se va a concluir el Aila, ¿no? Este ritual de fertilidad. Entonces, el Apu Araya es muy importante dentro del relato y también dentro de la cosmovisión andina, los apus. Para el final vamos a ver que Santiago le habla, ¿no? Se despide de la Apu Araya como quien se despide de un padre, le anuncia que va a partir hacia la costa. Cito, él le dice: Padre Araya, en nombre del Hijo, del Espíritu Santo, me voy a la costa, que me coman los gusanos el corazón o yo me los comeré a ellos. Él se encomienda a este Apu, ¿no? Le dice que cuide este trayecto, esta travesía que va a emprender. Esto todo se va a introducir dentro de lo que Vargas Llosa va a denominar esta naturaleza dinámica. El diálogo, el vínculo que hay entre el indio y la naturaleza, entre los árboles, entre los ríos, entre las montañas, todo, porque todo esto tiene ánima y aconsejan, guían y consuelan al indio. Por eso igualmente Santiago va a estar muy presente y va a tener muy fuerte este contacto con la naturaleza, porque tiene un diálogo con una flor de espino. Él le cuenta sus sentimientos, cómo está. Él le dice: estoy agitado, intranquilo. Pues no es... Ay, la cita. Pues no estoy cansado, flor de Ancuchicha, le dice. Él, por su carácter heterogéneo, es muy consciente de que todo tiene vida, de que hay una comunión cósmica. Continuando, también esta naturaleza nos va a permitir ver otros recursos que se encuentran dentro del relato, como la humanización de los animales y la animalización de los humanos. Todo esto se va a tomar como a los animales como punto de referencia para atribuirle algunas de sus características a un personaje. Esto se va a ver puntualmente dentro del cuento 2 veces, cuando esta cadena de jóvenes que componen el Aila va a descender hacia el pueblo y van a ser juzgados por la mirada de los que aprecian esto, ¿no? De los habitantes del lugar. Y como dice el ejemplo, los van a comparar con chanchos, atribuyendo este carácter sucio que tienen estos animales a las prácticas que se consideran, el Aila lo consideran como algo sucio, como algo que es malo porque está en el campo y no lo consideran como algo bueno. También se va a ver para casi al final, cuando ya están en el andén, estos jóvenes y estas señoritas convertidas, o más bien adquiriendo el papel de gavilanes y palomas, se va a ver cómo ellos toman características ya de los animales. Ellos van a aletear, van a gritar, van a chillar, como si fueran los animales. Esto no es un gavilán o una paloma. Las palomas van a correr de estos gavilanes que las quieren atrapar. También en estas imágenes del gavilán, del chancho, podemos ver un simbolismo. El gavilán como animal rapaz, como animal cazador de aves pequeñas, que en este caso la paloma, vamos a ver que se representa como el mundo occidental, en comparación, en oposición más bien, que es el chancho, que es este animal poco pulcro, ¿no? Que se lo compara justamente con los indios. Esto, en palabras de Lienard, nos va a permitir ver este dualismo que se crea, nos va a permitir ver cómo es un reflejo de esta realidad compleja, ¿no?
que en esta complejidad también se ve lo rico de lo que es la cosmovisión andina. Todo esto se va a dar gracias al causai que hay, ¿no? A esta comunión que hay entre el indio y la naturaleza. Todo tiene vida para ellos, todo merece respeto. También dentro del relato la naturaleza se va a presentar como un objeto de resistencia, va a estar en oposición a lo que es el mundo occidental, a lo que es el urbanismo, a lo que es la costa puntualmente. Hay una parte en el relato donde un mozo le cuenta a Santiago, ¿no? Le dice que su pareja no ha vuelto de la costa, porque de la costa muchas veces no se regresa. Y la costa es este espacio que constantemente le reclama al sujeto indígena que se despoje de sus tradiciones, que se despoje de su identidad, para que pueda introducirse a este nuevo espacio. Entonces la costa es esta oposición. Dentro de este espacio entra el canto y el canto se va a volver un aliado para el sujeto migrante dentro de la ciudad, lo cual lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también el canto va a ser muy importante dentro del relato porque ya desde el inicio, cuando se está viendo esta ceremonia de la limpieza de los acueductos, está el himno que se canta, ¿no? Como lo ven en el ejemplo, está escrito, está transcripto porque Arguedas buscaba esto. Era muy importante para él esta transmisión de los cantos también porque buscaba que el lector que leyera estos relatos pueda remitirse a esa presencialidad del canto, a poder vivir este ambiente que se crea, a poder, como él mismo lo dice, ser parte de estos signos quechuas que son presentes. Y también el canto va a ser muy importante en las ceremonias, como lo vamos a ver en el trayecto del Aila, de la limpieza de los acueductos, el canto, la danza, la música es muy importante porque en palabras de Julio Noriega, estos son intermediarios entre el hombre, la naturaleza y los viejos dioses andinos. El canto es este elemento con el cual el indio puede comunicarse con el mundo, con la naturaleza y con los apus. El canto va a permitir que él pueda extraer sus emociones, que pueda transmitir sus experiencias. El canto tiene esta capacidad de viajar como el viento, de ir de boca en boca, no quedarse solo en una región, sino que ir por distintas regiones y llevar con ellos la historia de un pueblo, la historia de esta comunidad que al cantarla se va a hacer presente, que va a seguir latiendo. Por eso el canto va a significar poesía, va a ser el canto testimonio, pero también va a ser intimidad, va a ser libertad. El canto es muy importante dentro del relato como dentro de la cosmovisión andina. El canto, como ya lo habíamos advertido antes, acompaña al sujeto migrante que va a partir, que se va a encomendar en este viaje hacia la costa, este mundo nuevo. El canto va a ser un pilar en el cual se va a sostener el sujeto migrante cuando constantemente la civilización, la ciudad le va a pedir que se despoje de sus tradiciones, que deje de lado lo suyo para adquirir nuevas cosas que le van a permitir ingresar del todo a este nuevo espacio. El canto, las melodías van a ser el elemento en cual el sujeto va a encontrar algo todavía de sí en esta constante presión que va a sentir. Pero también el canto, además de ser benéfico en este proceso de adaptación que sufre un sujeto migrante dentro de la ciudad, va a abrirse paso, ¿no? Dentro de este nuevo espacio. Va a hacerse más presente en distintos lugares, en distintos eventos, en ferias. Va a estar diciendo esto que ya decíamos, ¿no? Va a estar recalcando la presencialidad, la permanencia de una cultura que todavía sigue, y a través del canto se va a poder ver esto. Ya para terminar, me gustaría cerrar con una conclusión, que gracias a la narrativa de Arguedas vamos a
poder ver todo, cómo todavía se manifiesta la naturaleza, cómo él quería esto, ¿no? Que se viera esta naturaleza viva. Y todo este recorrido nos va a permitir tener un acercamiento a la realidad de las comunidades indígenas, llenas de colores y diversidad, con toda su complejidad, la cual es muy rica. Nos permite ser partícipes y conocer esa naturaleza viva que acoge y protege al indio. A pesar del tiempo, Arguedas aún nos moviliza e interpela con sus textos, consiguiendo dejar una huella indeleble en nuestra memoria. Y me despido con esta frase de Arguedas que está logrando conseguir, ¿no? Describir la vida de aquellas aldeas, describirla de tal modo que su palpitación no fuese olvidada jamás, que golpeara como un río en la conciencia del lector. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Muy lindo tu trabajo, todo el recorrido que fuiste trazando a partir de la importancia del canto. Bueno, para ir finalizando, escucharemos a la doctora Raquel Guzmán. Bienvenida, con su trabajo titulado La cultura andina en la reciente poesía del NOA. Profe, la escuchamos. Profe, todavía tiene el micrófono apagado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, mi tema es una dimensión andina en la reciente poesía del NOA. ¿Por qué estudiar este aspecto? Nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo con un relevamiento crítico de la literatura del noroeste argentino. Noroeste argentino que está comprendido por 6 provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. La producción que encontramos en este conjunto del norte es una producción muy importante, tanto por la cantidad como por el impacto que estas producciones tienen. En este estudio fuimos trazando distintas variables de análisis, distintas variables que nos permiten ver este noroeste no como un espacio estático o cerrado, sino todo lo contrario, como un espacio de significación en el que se entrecruzan una diversidad de líneas. Para poder aportar esta perspectiva andina, creo que es necesario volver un poco los ojos hacia las cuestiones historiográficas. Cómo se construyen las cartografías en esta zona de América Latina, donde desde el imperio incaico se pueden encontrar, según algunos datos históricos, desde el siglo XV, la presencia incaica en esta zona del noroeste argentino. Esa presencia se nota incluso en el impacto que tuvieron en las culturas nativas locales, como los tiaquitas, los calchaquíes, y un intercambio que se fue dando y la construcción de un corredor económico y social muy importante y que se fortaleció cuando se crea el virreinato del Perú.
Entonces, ese virreinato, digamos que de algún modo construye una cartografía que se superpone a este anterior imperio incaico. Entonces, son como mapas que nosotros podemos ver superpuestos con nuevas acciones, con una nueva historia, con nuevas prácticas, nuevas formas de intercambios, pero que hacen de este noroeste un espacio de tránsito y por lo tanto de un espacio de circulación de riquezas que le van dando prestigio y preeminencia. ¿Qué ocurre? Cuando se funda, cuando se organiza el Virreinato del Río de la Plata, se produce un cambio de eje. Y ese cambio de eje va a resultar en una preponderancia de la zona rioplatense, fundamentalmente de Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires se convierte en esa nueva aduana y por lo tanto incorpora también un peso económico fundamental. Otro momento histórico que es clave en la transformación del noroeste es la época de la guerra de la independencia, cuando después de la Revolución de Mayo en Argentina, se considera también que es necesario limitar los espacios geopolíticos a lugares un poco más pequeños. Según lo que se aduce en ese momento, es importante que esos espacios estén más cerca de la gente. En esos espacios los gobiernos estén más cerca de la gente. Y por eso es que se organizan las provincias que van a ser ya como núcleos políticos más pequeños, más acotados y más delimitados. Esto, que por supuesto tiene sus beneficios, también tiene sus problemas, debido a que se va construyendo una organización nacional que está basada en separaciones, en fragmentaciones y en distanciamientos. Otro momento importante es cuando en el siglo XX se construyen los ferrocarriles. Si nosotros miramos el mapa de los ferrocarriles argentinos, vamos a ver que se produce una convergencia desde las distintas regiones hacia Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires es un centro y el ferrocarril se abre como rayos hacia los otros lugares del país. Esto vuelve a provocar o acentúa ya ese desequilibrio del cual nosotros venimos hablando. ¿Qué importancia tiene esto para la literatura? Tiene una importancia radical porque va a limitar y a redirigir y a reconstruir los modos de circulación del capital simbólico, del capital artístico y las zonas que van perdiendo preeminencia económica, también como contrapartida hacen menos visible, menos evidente su potencial, digamos, simbólico, sus imaginarios, su producción literaria. Ese centro radial, como les decía, que se construye en torno a una metrópoli muy fuerte, se convierte también en el tamiz a través del cual va a ingresar
al noroeste argentino la literatura del resto de Latinoamérica y de Europa. Entonces, este núcleo, que es el noroeste argentino, va a quedar como un espacio tensado entre esas dos perspectivas, ¿no? Esa perspectiva andina que se mantiene, que tiene una fuerte impronta en cuanto a prácticas sociales, a composiciones, a mitología, a relatos, y una fuerte presencia de la cultura rioplatense y a través de ella la cultura occidental. ¿Qué pasa en este momento, en estas últimas décadas, con esta producción? Un aspecto interesante y creo que es clave es la generación del 40 del siglo XX. En ese momento, un grupo conocido como la Carpa, que se nuclea en Tucumán y ampliamente estudiado en su vertiente andina y americanista, manifiesta esta vocación que, como la define un teórico cordobés, Aldo Parfeniuk, dice se trata de un panterrismo, sobre todo en la obra de Manuel Castilla, que va a ser un escritor salteño, pero que hace un gran periplo por toda la zona del norte de Chile y de Bolivia, mixturando la vertiente hispánica con la cultura andina. Otro autor, digamos, que nos sirve también como antecedente interesante, es Jorge Calvetti, un escritor jujeño donde, que también pone el acento en la tradición andina, sobre todo en los saberes médicos, el conocimiento de la tierra, los ciclos naturales, la relación con la naturaleza, y en otros aspectos, en cuanto a la construcción metafórica, en Calvetti aparece una figuración cíclica del mundo, la concepción de la vida y de la muerte como tránsito, que también son propios de esa cultura. Este recorrido por los antecedentes nos permite también observar qué piensan los críticos locales, que advierten sobre los usos políticos que en distintos momentos de la historia argentina se le ha dado a esta variable cultural. En muchos casos fueron los nacionalismos quienes apelaron a potenciar los rasgos locales, tradicionales o prehispánicos para convertir al noroeste argentino en una suerte de reservorio de las tradiciones, un locus amoenus, y limitarlo en su desarrollo económico. Es decir, si este era el lugar idílico, ¿para qué transformarlo? Había que dejar que continuara siendo así. En un artículo reciente de Mauro Mamani, referido a las categorías andinas, nos abre la reflexión hacia otros aspectos. Dice Mauro Mamani, no se trata de negar el saber forastero, sino de dialogar con él. Y en este sentido, si nosotros registramos publicaciones recientes, como por ejemplo del 2008, un poema
de Eduardo Robino, escritor salteño, dice: puede notarse que las laderas están cosidas de a retazos, con unas viejas telas ocres. Me pregunto, ¿quiénes son las hilanteras de mandioca y punco? Se trepa a mi memoria una hebra de maíz ensangrentada. Fijémonos aquí cómo los topónimos van expandiendo la geografía. Las localizaciones cercanas a viajes, travesías por la cordillera, el desierto chileno, la geografía boliviana, trazan un itinerario diverso entre montañas y valles, pero también se viaja en el tiempo. Es decir, es volver esa reflexión sobre esos otros tiempos de la cultura andina. Otro eje interesante es el de los aspectos lingüísticos. Y aquí se pueden ver dos modalidades. En algunos autores se hace necesario, por ejemplo, cuando se usan palabras del quechua, adosar una suerte de glosario o definiciones para explicar el sentido de esas palabras. Estas estrategias aparecen sobre todo en las publicaciones del siglo XX, aún hasta final del siglo XX. Por ejemplo, Viltipoco, de Marcos Paz, de 1982, Festín del Águila, de Sara San Martín, de 1995, y en el presente siglo, por ejemplo, en Humahuaca lírica, de Airenik Elizayan. En otros casos, en cambio, se produce la inclusión lisa y llana de los términos, sin aclaraciones, apelando al conocimiento compartido de las lenguas. Por ejemplo, en un libro publicado en 2017 por un autor santiagueño, cantautor santiagueño, Batu Barraza, dice en su poema de Rompardo: nací de barro, molde material originario. Ashpa es mi rostro, Ashpa son mis hermanos. ¿Cuánta tierra perdí estos últimos años? Mi abuela era barro caminando, mis tíos barro, mi amigo barro, mi madre arcilla morena dando vida. Hoy, todos quietos, sin memoria, yacen. El soplo enérgico, vital de Tata Dios ya no los impulsa a trasladarse. Un tercer aspecto que podemos observar es la presencia intertextual de la literatura andina. Citas, alusiones, homenajes, dedicatorias que remiten a Arguedas, Vallejo, Churata. Y un caso muy particular que aparece es el de un libro de poemas del autor catamarqueño Alejandro Acosta. El libro se titula Comentarios reales del Inca. Acosta trabaja sobre el hipotexto de los comentarios reales del Inca Garcilaso. Y a partir de allí construye un palimpsesto, un conjunto de 33 poemas numerados, y en el poema 17 dice: si hay un plan en cada obra, Garcilaso dice que el suyo fue premeditado. En tanto, la improvisación no permitió otra cosa que lo que salió
al último, con el santo oficio sobrevolando las pocas velas. Las barreras sanitarias revisaron intersticios, corroboraron datos bancarios. Ya mi padre supo decir: tú no eres de este mundo, y del tuyo tampoco, agrego yo ahora. Este proyecto de Acosta se construye sobre el amplio mar discursivo del Inca Garcilaso. Acosta va escribiendo un diálogo donde se entrecruza la voz de Garcilaso, eventuales interlocutores dispersos en distintos momentos de la historia, voces rasgadas que desde un presente enunciativo se cuelan en contrapunto temporal, abren el texto del Inca, lo actualizan y a la vez lo subtiende sobre un abismo. Y ese abismo es América, que es un abismo de interrogantes sobre lo que pudo ser y no fue, sobre lo que se esperaba que sea, y esta realidad que resulta inteligible. También podemos observar la presencia de muchos de estas categorías y metáforas de la cultura andina, que justamente las profesoras que hablaron antes que yo hicieron también referencia, y que aparecen sistematizadas en el artículo de Mamení Macedo. Por ejemplo, hay un poemario de Lucia Carmona de 2016 que se titula Flores sobre la herida. En esta obra aparece nítidamente la unidad del hombre y la naturaleza, el carácter cíclico del tiempo, la ética solidaria de la reciprocidad, la profusión de imágenes de la naturaleza conectada con la inmensidad del cosmos, lo imposible, lo eterno, lo lejano, la vida como un instante. Dice Lucia Carmona: un minuto en esta eternidad de agua reencarnada. Las travesías geográficas por la aridez andina, las ciudades, los caminos, Alto Carrizal, Chilecito, Valparaíso, Calama, Santa Cruz de la Sierra. Se trata de una voz poética que suena, que crepita desde las profundas raíces del mundo y abre un espacio tanto en la memoria familiar como en el derrotero de la especie, en la mirada del viajero que recorre el mundo, y también como una trayectoria intelectual y afectiva. En un poema de Lucia Carmona leemos: el paisaje reconoce mi honda palpitación y me recorre, desde que no tenía ni siquiera el revés de la memoria. Por eso necesito a mis sobrevivientes. Ellos descifrarán el salmo de la piedra. La vida fluye de lo humano a la naturaleza. Se podría hablar aquí de la imagen de Kausai, que permite leer como una cosmogonía otra, un ciclo de lo que podríamos pensar como una ecopoética de larga tradición en la literatura del nordeste argentino, pero también de un Chaupitaipi, un estado de complementariedad y armonía entre el cuerpo femenino, los ciclos de la naturaleza y el devenir del tiempo. Otro
Otro libro de poemas que resulta interesante para este recorrido es uno publicado en 2009 por el escritor santiagueño Aníbal Costilla. El libro se titula Historias del Vacío. Es un conjunto de 37 poemas que trazan una épica fracasada. El yo y el tú son instancias frágiles, desasidas del tiempo, fantasmas huidizos, falsos, puras máscaras huecas que andan a tientas en un mundo inexplicable. El vacío, anunciado en el título, varía en intensidad. En algunos momentos se convierte en una asfixia que impide reconocer salidas o alternativas. La incertidumbre y la inestabilidad que la voz poética construye remiten a un universo de pérdidas, de desventuras. En un poema de escena dice: nosotros nos conmovemos por todos los que saltan al vacío, locura de niños abandonados a las lágrimas y al asfalto, sentimientos que gastan los credos hirientes, rotos, entran a nuestras almas que están en huelga. Toda nuestra miseria es una y fea y negra. Todo nuestro futuro es muchos, es una línea, una fuga. Acartonados como dedos están los sacerdotes, mordiéndose como perros en las carnicerías ardientes. Estamos todos delirando el miedo auspiciante. Yo estaba, ahora corro. La ciudad se convierte en un escenario de desorden, de miedo, de abandono, donde se puede leer desde el Huacha la soledad cósmica, donde los sujetos vagan huérfanos, desconcertados, errantes, y habilita a preguntarnos: ¿es esta la voz de los lugares arrasados, deforestados, donde hombres y mujeres son constantemente expulsados? Es quizás la palabra antigua que emerge de modo recurrente frente a la frustración y el avasallamiento. El último poema de este libro, que se titula igual que el libro, Historia del Vacío, dice: esta es la historia del vacío que nos gobierna. Quien tenga inteligencia, que me diga, ¿dónde ir desde el vacío a la eternidad? Otro poemario que me interesa citar aquí es de una autora tucumana, Inés Arauz, que se titula Echazón y otros poemas. Aquí aparece plenamente esta dualidad de la que hablaba al principio. Esa dualidad entre el mundo tamizado por la perspectiva rioplatense y el mundo andino. En la primera parte de este libro, que se titula De puro espacio y silencio, Disculpe, aparece... Raquel, perdón por interrumpirla. Sí. Consulta, ¿le faltará mucho para terminar la exposición? Un minuto. Ah, perfecto, la dejo terminar. Sí, aparece esta dualidad que decía, y aparece también otro elemento de las metáforas y construcciones andinas, ¿no? Que es esta presencia de los centros cósmicos. En la obra de Inés Arauz aparece Tucumán como centro cósmico, ¿no? Dice: cuando piso el extendido rodal de oro que la piedra echó a mis pies, sé que estoy
ante la abundancia del mundo, y los mendigos de la ciudad que lo pisan son mis hermanos, de entre ellos yo una, los dueños de la ciudad. Es decir, aquí se produce una suerte de taipi, porque el mundo se obliga, se hacen núcleos de convergencia, de reflexión, de sentimiento. Y lo llamativo de este libro es que justamente en diversos momentos y en distintos poemas va incorporando toda la cultura hispánica, y aparece el Lorca, y aparecen citas de artistas japoneses, ¿no? Y aparece el mar, y aparecen las costas europeas, ¿no? Entonces, por eso decía, en este libro se pone en evidencia la convergencia de esas dos líneas, ¿no? Bueno, eso es lo que queda planteado. Indudablemente el tema da para bastante más, pero me interesaba mostrar esta red de relaciones de nuestra literatura en el norte argentino con toda la región andina. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Raquel. La verdad es que siempre es un placer escucharla, uno siempre aprende más. Así que, bueno, lamentamos avisar que nos quedamos cortos con el tiempo para el momento de preguntas y comentarios, porque la sala tiene que estar, bueno, la tenemos que entregar porque vienen los compañeros de Brasil con la mesa panel número 8. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que se sumaron y que estuvieron acompañándonos. Así que me Gracias despido. a ustedes. Me despido y nos estamos viendo en la mesa panel Gracias. titulada. Hasta luego. Muchas gracias a todos.